Hola, muy buenas a todos. Soy David Zamora. Bienvenidos a Pureza y Emoción. Quiero darles las gracias a todos los que se han suscrito ya, que, bueno, como sabéis, yo esto lo hago como aficionado y sí que bueno, un poco de mi recompensa es que os esté gustando todos los programas, todos los contenidos y que os vayáis suscribiendo. Hoy como invitado, bueno, tenemos como invitada a una entidad de aficionados, de muy buenos aficionados, de aficionados comprometidos con las fiestas y, bueno, aficionados muy activos, ¿no? Me refiero a la Asociación El Toro de Madrid y tenemos a su presidente, Roberto García Yuste. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, David. Y lo primero, muchas felicidades por esta iniciativa que has tenido en el canal. Y lo segundo, pues muchas gracias por acordarte de la Asociación El Toro de Madrid, que yo creo que es el primero que nos da la oportunidad de poder aquí expresarnos. Y oye, pues por nuestro aniversario, pues es un orgullo, ¿no? Poder estar contigo con este canal que poco a poco, como bien has dicho, pues está siendo un atractivo fijo para todos los aficionados. Pues muchísimas gracias, Roberto, y gracias a ti por representar a la asociación y a ti personalmente también por acompañarme. Para mí es un placer. Bueno, esa asociación El Toro que este año es especial, ¿no? Porque se cumplen 25 años de su fundación. ¿Cómo se fundó y con qué propósitos, con qué principios? Bueno, pues la asociación se fundó en el año 96, que como bien has dicho, pues este año es nuestro 25 aniversario y la verdad que me ha tocado a mí ser presidente en estos momentos y para mí pues es un orgullo, ¿no? Yo poderlo presentar, pero como digo, pues acompañado de una junta directiva que casi todos la conocéis, que estoy rodeado de una cuadrilla de grandes aficionados que me ayudan mucho y que todos estamos pues muy contentos de poder celebrar este año en la medida de lo que cabe, ¿no? Siempre digo, ¿no?, que en el mundo del toro, tanto a nivel de aficionado como a nivel profesional, lo difícil no es llegar, sino que lo difícil es mantenerse. Por eso yo me siento pues emocionado, ¿no?, cuando decimos que la Asociación El Toro de Madrid, como que cada vez ha cogido más prestigio y después de 25 años que se siga manteniendo digamos en la cúspide, por decirlo así, de aficionados serios o de aficionados más íntegros, que dan más protagonismo al verdadero protagonista, que es el toro, pues para nosotros es un motivo de orgullo. Por no extenderme mucho más, la asociación, te cuento un poco brevemente su momento de fundación. La asociación se fundó en el año 1996 por un grupo de aficionados, no mucho más de 20, que se sentaban o estaban ubicados en el famoso tendido 7. En esos momentos del año 96, pues ese grupo de aficionados, sobre todo en la Plaza de Toros de Madrid, no estaba muy contento con la gestión que se estaba haciendo en la plaza, que era la época, recordemos, la época de Toresma, de los hermanos Lozano, y sobre todo pues había bastantes problemas con las reses, con los toros que se lidiaban, estaba en boca de todo el mundo el famoso dopaje, faltaba integridad, también había un abuso serio de empresarios en el que se modificaban muchos carteles y luego había problemas en la devolución de la entrada, perjudicando considerablemente al principal cliente de este espectáculo, como es el aficionado, y lo que es la lidia pues empezaba, digamos, un poco a deteriorarse. Hay que recordar que si se fundó en el 96, en el año 92, con el reglamento Corcuera, como todos sabemos, se cambió el tercio de varas, que pasó de 3 puyazos a 2 puyazos, y eso fue un deterioro para ese espectáculo que sin duda alguna es uno de los más importantes. Y Madrid, como es la primera plaza del mundo y el espejo de las demás, pues los aficionados rigurosos y este grupo de aficionados que formó este colectivo, pues entre esos métodos que he dicho de la suerte de varas y que luego pues la lidia se estaba perdiendo un poco lo que era el toreo de capa, como ahora mismo desgraciadamente lo estamos viendo, o la rivalidad en los quites, pues se juntaron y decidieron hacer esa asociación llamándola El Toro de Madrid por el protagonismo que debe de tener sin duda alguna el toro, evidentemente. Eso es más o menos la historia por la que se fundó. Como decía antes, sois aficionados muy activos con vuestras tertulias, escribís también en vuestra página web, eltoro.org. Sí, ¿verdad, .org, Roberto? sí.
¿Tenéis, algo más que hagáis además de vuestro boletín, de vuestras tertulias? Bueno, mira, te comento, has nombrado la página, que la página es el toro.org, que hay que recordarlo, que es la primera página web de toros de un grupo aficionados, ¿no? que se creó. Incluso se creó antes de los portales que todos conocemos, que son Burladero y Mundo Toro. Es una historia un poco larga porque ahí intervinieron bastante gente, incluso algunos periodistas, no quiero decir nombres por si me pudiera olvidar alguno, pero la página de la Asociación El Toro de Madrid, bien alto lo podemos decir y bien orgullosos todos los miembros, que fue una de las primeras páginas web de toros que hubo, ¿no? Y luego, pues de actividades como de las que has mencionado, evidentemente somos una asociación que somos sobre todo de Madrid, ¿no? Aunque tenemos cada vez más socios del resto de España, pero sí está formada por un colectivo, yo creo, más importante de Madrid, y somos aficionados de la Plaza de Toros de Madrid. Aficionados de temporada, no aficionados de estos de feria y de clavel. Nosotros no, nosotros del frío y del calor, y de marzo hasta octubre. Tenemos muchas actividades, como bien has dicho, hacemos tertulias y demás, pero la principal actividad, en vez de decir aficionados activistas, por decirlo así, me gusta más que se diga aficionados reivindicativos, aficionados exigentes, que yo creo que es lo que yo he mamado desde que entré en la asociación con los veteranos, y es lo que yo estoy inculcando a mi cuadrilla, ¿no? Para que el día que yo no esté, pues que se siga todo manteniendo. No paramos, ¿no? Porque para nosotros el toro es nuestra pasión, es nuestra vida, le dedicamos mucho tiempo, mucho entusiasmo, y evidentemente pues hacemos muchas actividades. Mira, desde que termina la temporada hacemos ciclos de tertulias, que llevamos más de 20 años haciendo tertulias por donde han pasado un montón de infinidad de personalidades importantes en el mundo del toro, desde ganaderos, toreros, periodistas, empresarios, presidentes, subalternos, incluso hasta aficionados o ganaderos más humildes, ¿no? En nuestra asociación damos cabida a todo el que quiera venir y a todo el que quiera hablar de toros, y por supuesto que también hagan algún mérito también por venir, indudablemente, que también pues hemos sufrido, como en todos los sitios, pues nuestros pequeños percances, que gente que nos teme o que no le caemos bien y a lo mejor pues no han querido venir. Ahora ahora iba a llegar vale. a eso. Yo si me enrollo, tú me cortas. No. Y ya está. Bien. Pues te seguía diciendo, mira, pues hacemos ese ciclo de tertulias, que lo hacemos pues desde octubre, digamos, hasta febrero, marzo. Luego también hacemos nuestros boletines, La Voz de la Afición, que son de tiradas gratuitas, que hacemos 2 ediciones, una en la Feria de San Isidro y otra en la Feria de Otoño, con más de 4.000 ejemplares gratis que regalamos, y que de los que no digamos, están pagados, ¿no? Están subvencionados por la propia asociación, por la cuota de los socios, porque una de las cosas que queremos es que la asociación siga independiente, y para eso no queremos ningún tipo de colaboración, ni de publicidad, ni de ningún tipo de subvención, sino nosotros con nuestros métodos. Y luego, evidentemente, escribimos de cada día una crónica del festejo, que lo escriben pues diferentes socios, que gracias a Dios pues la participación de socios voluntarios para escribir crónicas cada vez ha sido mayor. Las publicamos en la web, y luego al final de la temporada editamos un libro de crónicas. También hay que recordar que ahí entregamos un premio al cronista más joven, ¿no? Que tenga menos de 25 años, para fomentar un poco pues la juventud y la afición. Y luego, evidentemente, pues otra de nuestras principales digamos actuaciones de reivindicación es mandando pues escritos, comunicados, de los temas que veamos convenientes o de actualidad, tanto al Centro de Asuntos Taurinos como a la Comunidad de Madrid, como a la empresa o a cualquier otro organismo que nosotros consideremos. De hecho, te doy una primicia, porque seguramente cuando dentro de unos días pues todos los aficionados verán que hemos escrito una carta que va dirigida pues a esos 3 estamentos, tanto a la Comunidad de Madrid como al Centro de Asuntos Taurinos como a la empresa. Pues no quiero avanzar mucho, pero sí quiero pues decirte que en esa carta pues expresamos
el apoyo que creemos que debe tener para reactivar la economía en el sector del toro y evidentemente y en líneas generales, pues que lo que queremos es que se recupere la temporada en Madrid, ¿no? Que es, creo que fundamental. Y ya por último, pues otra de nuestras actividades indudablemente y reivindicaciones es en la plaza. Yo creo que en la plaza es donde tiene que hablar un torero y en la plaza también es donde tienen que hablar los aficionados, ¿no? Y donde tienen que exigir y donde se tienen que emocionar. Indudablemente, pues en la plaza todo lo que podamos reivindicarnos, que no son protestas, es reivindicación, pues lo vamos a hacer. Cuando hay que protestar, se protesta, pero cuando hay que agradecer, también está la Asociación El Toro de Madrid y el 7 para agradecer o para reconocer méritos o reconocer labores de cualquier profesional que creemos que eso merezca. Sí, en cuanto a eso, es un tema que a mí especialmente además también es algo que me molesta, ¿no? El hecho de que los aficionados rigurosos, de que los aficionados que exigentes tengan por parte de ciertos profesionales, incluso de prensa especializada, tengan un trato no de estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma de protestar, que en eso podemos, cada uno puede hacer su valoración, pero sobre todo en el desprecio con el que se habla de las exigencias o la reivindicación de estos aficionados en un momento determinado y en general. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y se me vienen a la mente varios periodistas, o juntaletras, ¿no? Por también llamarlo, ¿no? De la prensa escrita o de la televisión, que constantemente nos atacan porque de algo tienen que vivir, porque cada vez saben menos de toros y escriben peor. Pues para llamar un poco la atención es muy fácil criticar al aficionado. Y criticar a ese aficionado es por motivos porque no le seguimos su corriente. Y su corriente es la de una fiesta que sea triunfalista, ¿no? Que sea el triunfalismo sin importar, pues a lo mejor los méritos. Y evidentemente nosotros por ahí no pasamos. Nosotros desde nuestro tendido vamos dentro del respeto, vamos a seguir manteniendo nuestra exigencia, y la exigencia empieza indudablemente por el toro, porque queremos la variedad de las ganaderías y demás, pero indudablemente en la Plaza de Toros, por hablar de la Plaza de Toros de Madrid, queremos el toro íntegro y el toro serio, el toro que sea de la Plaza de Madrid, y luego el toreo, pues no nos vale cualquier cosa, evidentemente. Nos gusta pues que se hagan las cosas bien, que estén bien colocados, y lo que no vamos a hacer es, si ha habido algún ajuste que no creemos que no es merecido, pues no lo vamos a ovacionar ni nada, lo vamos a protestar en el transcurso de la faena, al final de la lidia o cuando corresponda. No nos vamos a callar y vamos a seguir así, aunque luego pues eso, nos critiquen porque parece que vamos a reventar o que nos oponemos al corte de orejas y demás, ¿no? Y a la larga se ve que muchas veces pues vemos que toreros que a lo mejor se dicen que han triunfado en Madrid, pero no tienen esa importancia porque no han calado, no han cortado orejas, que como decimos, pues baratas, o orejas a lo mejor un poco regaladas, y solo los que han protestado ha sido el tendido 7, que yo me atrevería que cada vez en bastantes tendidos pues está viendo también más aficionados reivindicativos y exigentes. En vuestras tertulias, bueno, tú lo apuntabas de hecho en tu introducción, son tertulias muy participativas donde los aficionados pueden hacer todo tipo de preguntas a los invitados y tal. Ese tipo de tertulia, y en vuestra asociación, que son aficionados con conocimiento y comprometidos y que van a hacer preguntas pues que en algún momento pueden no ser cómodas, ¿eso ha llevado a que alguien os diga que no va a alguna tertulia? Bueno, pues a lo mejor es el caso que menos hayan dicho que no, pero sí te puedo decir una cosa, que muchos de los que han ido, o el 90% de los que van, que yo les recibo muchas veces a la entrada, van asustados, porque se piensan que somos ogros, se piensan que somos leones, que que ahí no van a salir vivos, y en cambio a la salida, pues oye, algunos días puede haber preguntas más complicadas, o otros días no, pero luego se dan cuenta que lo que queremos es hablar de toros y escuchar y demás. ¿Que haya habido tertulias polémicas? Pues casi todas. Casi todas las tertulias prácticamente pues hay alguna pregunta pues incómoda o que les compromete un poco a los invitados, ¿no? No es lo mismo cómo entran que cómo salen. Yo, por ejemplo, recuerdo de una tertulia
de Carlos Núñez, que le llamé como cuando le nombraron presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Y me acuerdo que la tertulia también fue muy polémica y digamos que se le apretó mucho, ¿no? Y se metió. Y luego me acuerdo que tenemos un libro de recogida de firmas, ¿no? De las tertulias y me acuerdo que lo puso, ¿no? En recuerdo de Carlos Núñez, una tertulia muy calentita y muy movidita y tal, ¿no? Luego me acuerdo otra tertulia de cuando fue Carlos Zúñiga como veedor de la Plaza de Toros de Madrid en la época de los Chopera, y ahí pues me acuerdo que le presentó el Rosco y el Rosco le dijo estas palabras, dijo: aquí está uno de los mayores culpables por los que no vemos el Toro de Madrid en muchas tardes, ¿no? Entonces imagínate cómo empezó Carlos Zúñiga, que era muy joven, lo que pasa que es una cabeza luego privilegiada, no quita una cosa para otra, pero que se le atacó mucho. Y luego también recuerdo, así que se me venga un poco a la mente, la tertulia del puerto de San Lorenzo, que vino el hijo mayor, y me acuerdo que había lidiado varios toros que no es que fuesen bravos, porque el puerto de San Lorenzo siempre ha costado mucho ver toros bravos, pero sí que habían propiciado triunfos en Madrid, ¿no? Y me acuerdo que vino a la tertulia y pues se le atacó mucho eso, ¿no? Que lo de Atanasio, que si lidiaba mucho en Madrid y que no se terminaba no terminaba de cojar y tal. Y entonces teníamos la costumbre en aquellos momentos de cuando venía pues algún invitado, pues luego a ver si podíamos ir a visitar la finca, ¿no? De esos ganaderos. Y yo quedé con él. Quedé con el ganadero para primavera, para ver los toros. Y cuando ya más o menos habíamos acordado la fecha, pues me llamó unos días antes para decirme que lo había pensado y que no nos quería recibir porque la habíamos atacado mucho en la tertulia, no la habíamos tratado bien, y entonces pues que no era de plato buen gusto que fuésemos a su casa. Evidentemente, con educación y con respeto, le deseé mucha suerte y le dije que nosotros no vamos a ser incómodos ni en su casa ni en la de ningún otro que nos quiera recibir, evidentemente. Y mucho más. Y bueno, te podría contar muchas anécdotas, bueno, de tertulias. Y la última ya, por no enrollarme mucho, la última cuando estuvo el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, ¿no? Miguel Avellán, pues también tuvo un momento que si no le agarro yo así un poco del brazo, coge y se levanta. Porque, claro, algunas veces ellos van con temor, pero los que, digamos, tienen un poco de nombre o están ya capeados de esas situaciones, y sobre todo si son toreros, pues van a tertulias que se piensan que todo el público son unos agarrafarolas, ¿no? O que todo el público pues le va a llevar un poco el agua, ¿no? Y en cambio en nuestras tertulias pues se dicen los elogios, pero también se dicen los defectos con educación y con respeto. Por eso pues a algunos les puede sentar un poco más incómodos. Sí, es que claro, por eso yo te hacía antes la pregunta de que se habla a veces con desprecio del aficionado que exige, y también porque es verdad que están muy poco acostumbrados los profesionales, que yo estoy de acuerdo contigo y además lo reivindico, ¿no? Que tiene que ser siempre con respeto, con educación, pero oye, si no te ha gustado algo, pues se puede decir, ¿no? Con ese respeto, con esa educación se dice. Todo no pueden ser elogios, yo estoy en esa misma línea. Sí, sí. Mira, ahora que estamos un poco más de confianza, yo te voy a decir las dos personas que odian al 7. Odian al 7 ahora mismo en estos momentos y han tenido también sus altibajos, que son dos periodistas. Vicente Zavala de la Serna y Rubén Amón. Uno en la televisión y otro en la prensa, pues miran siempre con el ojo de alfiler a lo que hace el 7, ¿no? Y yo creo que muchas veces es porque no tenemos, digamos, manía, ¿no? En el 7 a nadie en particular, pero sí ha habido toreros que son de Madrid y toreros que son del 7, evidentemente, y otros toreros pues que no han caído tan bien por diferentes circunstancias que podríamos analizar. Y me voy a dos casos concretos, a Juan José Padilla y a Miguel Ángel Pereira. Son dos toreros pues que hay que reconocerlo. Han tenido, Padilla en Madrid no ha triunfado, pero Pereira ha triunfado muchas veces en Madrid, y cuando ha estado bien, el 7 también se le ha rendido.
también se ha rendido. Pero cuando ha estado mal, el 7 ha sido el primero en recriminarle. Y si a él le ha sentado mal, pues que esté bien. Lo que pasa que pues, sus gestos despectivos hacia nosotros, pues evidentemente todos somos humanos y a nadie nos gusta, ¿no? Que nos desprecien o que nos falten el respeto. Porque, Roberto, la asociación El Toro, o sea, ¿va al completo al tendido 7 o una parte de los aficionados del Toro? No, como hemos dicho en la introducción, la asociación se fundó por 20 miembros que casi todos, por decirte prácticamente los 20 miembros, eran del tendido 7. Y el gran colectivo, el gran núcleo de los más de 160 socios que pertenecemos a la Asociación del Toro de Madrid, yo me atrevería a decir casi que el 90% sí pertenece al tendido 7. Pero como te he dicho, es una asociación que para hacerse socio, digamos, hacemos un pequeño filtro, ¿no? Por hablar en terminología taurina, hacemos una pequeña selección. No queremos que entre cualquier persona por entrar, ¿no? Sino yo hago una entrevista personal con él, tiene que tener 3 personas que la valen, porque queremos aficionados que entren, que sean pues amantes del toro, que den importancia al toro, que den importancia a la suerte de varas y todos estos aspectos que cualquiera que haya oído de la asociación nos conoce. Entonces, hay muchos aficionados que por desgracia no viven en Madrid capital, pero sí comparten nuestros criterios y son de Cuenca, de Andalucía, que tenemos varios, de Barcelona, de Valencia, de muchos sitios, ¿no? Pero los aficionados de Madrid, el 90% sí somos miembros del tendido 7. Y una polémica que siempre hay también en torno al 7, una de ellas, ¿no? Porque hay muchas. Estamos para lidiarlas. Me puedo llevar un revolcón, pero no quito el pie. No me he hecho la pata para atrás. El Toro Grande de Madrid. Es verdad que protestáis el Toro Grande, que sois uno de los culpables, porque incluso lo he escuchado alguna vez, de que sois los que exigís el Toro Grande, de qué tal, de que ¿qué hay de cierto en eso? Pues de eso, claro que nos lo echan en cara. Claro que nos lo echan en cara. Pero lo decimos muchas veces, ¿no? Y yo lo hablo con muchos amigos aficionados. Ojalá desapareciese la tablilla de las ventas. Ojalá. Porque solo ver la tablilla, el que no tiene criterio de toros, que no sabe ver el toro, que no se fija cómo va el burladero, si ya remata abajo, si remata con un pitón, si remata con 2, por dónde coge el capote y demás. Si ese aficionado, o ese que va de aficionado, ve la tablilla y ve el toro así un poco regular, ya mira el 7. Y a ver cómo responde el 7. A nosotros nos gusta el Toro de Madrid. Y el Toro de Madrid, ¿cómo se califica? Yo te digo una palabra, que es en donde coge todo, ¿no? Que es la seriedad. Y dentro de la seriedad, evidentemente, podremos hablar de encastes. ¿Que nosotros queremos que el Toro de Madrid tiene que hacer caja? Sí. El Toro de Madrid tiene que hacer caja. Me da lo mismo el encaste que sea. Y es que a las pruebas me lo remito. Que yo quedo un día contigo y vemos vídeos de toros importantes en Madrid y los analizamos. Y el Toro de Madrid, dentro del encaste, tiene que tener caja. Eso no quiere decir que tenga que tener muchos kilos o tenga que ser un destartalado. Que eso no nos gusta. Pero a nosotros nos gusta que esté en la morfología de su encaste y que tenga unas hechuras acorde pues a su ganadería y a su seriedad, evidentemente. Nosotros que encima somos los aficionados que más demandamos variedad y diversidad de encastes y variedad de ganaderías, no vamos a pedir a un toro de Santa Coloma los kilos que a un toro de Parladé, por ejemplo. Y eso que muchas veces vemos toros, por decirlo así, de los grises, por decirlo así, vemos toros de los grises que están fuera de tipo, porque tienen más kilos. Y como bien hemos visto, y anda buen resultado. Entonces, yo no le doy tanta importancia, por decirlo así. Yo lo que me importa más es lo de dentro, lo que llevan dentro. Pero sí te digo que nosotros no es que demandemos el toro grande, pero lo que sí demandamos es que el toro tiene que tener su caja y el toro tiene que hacer plaza. Porque la plaza de Madrid, ten en cuenta que el ruedo de Madrid es muy grande. Y el medio toro ese que vemos en muchas capitales de provincia y que las figuras intentan torear en todos los sitios, incluso en Madrid, cuando han venido con ese medio toro, ese medio toro en Madrid no vale.
No vale, porque se le come la plaza, porque se le come el terreno, porque se le come la lidia, ¿no? Entonces, en Madrid el toro del encaste o de la ganadería que sea, tiene que ser un toro fuerte y un toro con caja. No sé si me he explicado o me perfectamente. Pero ya me gustaría a mí con imágenes argumentarte bien y tal. Y me pasa lo mismo con la edad. A mí me gustaría que el toro de Madrid, el 80% de los toros que se lidiasen en Madrid fuesen cinqueños. Y te puedo decir muchas ganaderías que vemos que por estadísticas, como una de las ganaderías que más triunfos ha dado en los últimos años, que es la ganadería de Vitoriano del Río, cualquiera que sea aficionado, que sea un poco curioso y mire estadísticas y demás, ve que esa ganadería, sus toros importantes han sido toros con caja, toros fuertes, no el medio toro, y toros cinqueños. Y lo puedo argumentar a quien quiera. Y cuando el 7, Roberto, le pita a un torero o está protestando durante la faena de un torero, ¿por qué lo hace? Pues porque para nosotros lo están haciendo mal. muy fácil, ¿no? Ese es un debate que mucha gente nos dice. No, es que hay que esperar hasta el final de la tanda. O hay que esperar a juzgarle después de que haya muerto el toro. No, señores. No, señores, eso es un debate y eso es una polémica que muchas veces la plaza se nos echa incluso en contra de nosotros. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Y ahora entramos más en el aspecto taurino. Pero si tú vas a un restaurante, ¿vale? Tú vas a un restaurante y pides en la carta un chuletón de buey que valga 40 euros y te le ponen en la mesa y te ponen un filete de pollo. ¿Tú qué haces? ¿Te comes el filete de pollo y cuando le has pagado dices, oye, que yo te había pedido el chuletón? O cuando te han puesto eso dices, oye, que yo esto no lo he pedido, cámbienmelo, ¿sí o no? Pues ahí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros pagamos una entrada porque tenemos unos derechos, ¿no? Y en eso está, desde que podemos ver el toro en su integridad, como bien recoge el reglamento, la lidia completa, como está, que me estoy centrando en la normativa, en el reglamento taurino actual, que si está recogido pues los dos puyazos, los banderillas, todo. Entonces, nosotros cuando intentamos que durante la lidia pues se haga todo correctamente, porque antes de centrarme en la muleta, que es por donde yo creo que ha sido, pues me centro en el picador. Y a lo que voy, que todas las protestas que se hacen, por ejemplo, del picador, o muévete, o vente a la puerta grande, o ponte en contraquerencia, o coge bien la vara o tal, no todo quiero que lo tenga la gente como protesta, sino muchas veces las voces que se dan son como un poco de pedagogía, porque esas las hemos escuchado de la gente mayor. Y entonces al aficionado joven de Madrid hay que enseñarle un poco por qué Madrid es tan importante y por qué Madrid es el espejo de las demás. Todas las voces no deben de ser de protesta, sino muchas veces, como digo, de pedagogía para enseñar. Y muchas de esas son. Entonces, ya centrándonos en lo que me has comentado, cuando un torero está dando una tanda ya en la muleta, que vemos que está descargando la pierna para atrás, que no gusta en Madrid, porque en Madrid cada plaza tiene su idiosincrasia y cada plaza le gusta, digamos, yo creo un poco del toreo, ¿no? Y en Madrid es una plaza clásica. En Madrid gusta el toreo en redondo, como yo creo que gusta a todos los aficionados, y el toreo vertical, indudablemente. Entonces, cuando vemos que un torero no cita bien, o está citando con el pico, o no se cruza, hay que decírselo. Hay que decirle una voz, ponte bien, o crúzate. El torero muchas veces nos hace caso y otras veces no nos hace caso. Y el público muchas veces se enfrenta o muchas veces no. Pero lo que no podemos hacer es, si no se dan voces en el 7, pues esos errores no se corrigen. Como digamos, echar la pierna atrás o desplazar la embestida hacia afuera en vez de hacia adentro, quedándose siempre al hilo del pitón. Entonces, si no se dicen esas voces, digamos que el torero se piensa como que lo está haciendo bien, ¿no? Y la gente pues sigue aplaudiendo. Entonces, pues por eso yo creo que eso es de criticar, y eso yo creo que es también pues para decir que las cosas no se están haciendo bien. De hecho, muchas veces las voces han hecho corregir al torero y muchas veces pues les ha propiciado, digamos, el triunfo, ¿no? Yo me acuerdo de César Rincón, que una vez nos lo dijo con
un toro de Astolfi que salió su quinta puerta grande, creo recordar, sí que fue un toro de Astolfi. Pues también no estaba ahí muy metido en la faena y se le dieron voces en el 7 para, digamos, para animarle o sácale o cámbiale a esos terrenos o tal. Y él lo entendió muy bien y salió a hombros, ¿no? Y yo, pues lo que te quiero decir, que no todas las voces tienen que ser críticas, pero yo entiendo que haya mucha gente que le pueda sentar mal. Yo entiendo que a mitad de muletazo o a mitad de tanda, pues oigan a un aficionado, por ejemplo, como yo, como Rosco, como cualquiera de allí, y que digan mal o crúzate. Les puede sentar mal. Pero es que a mí también me sienta mal cuando ellos dicen ole y ha sido un enganchón o ha sido un pase para afuera. Pues entonces a mí también me sienta mal cuando la gente se vuelve loca o aplaude o pide la oreja con una estocada muy defectuosa o un bajonazo. Entonces claro. Yo creo que hay que respetar. Y Madrid, que no se lo olvide a nadie, Madrid ha sido siempre una plaza vociferante. Que lo he dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Que Madrid no es una plaza como el silencio de Sevilla. En Madrid siempre tiene que haber voces y cuando estamos todos de acuerdo se palpa y surge un murmullo que es único en Madrid, ¿no? Y ya se ponen todos de acuerdo y todos decimos ole, el ole de Madrid es considerablemente pues de lo mejor de la tauromaquia, evidentemente. Sí. Lo que está claro es que el torero cuando está tomándose ventajas como retrasar la pierna de salida, como citar todo depende de la condición del toro, ¿no? Como citar con la muleta o expulsar el toro hacia afuera. El torero cuando no lo está haciendo bien lo sabe, es decir, cuando está tomando ventajas lo sabe, con lo cual si el público protesta, yo creo que está haciendo, bueno, en parte lo que debe hacer el público, exigir, ¿no? Porque ha pagado una entrada para ver un espectáculo. ¿Sabes lo que pasa? Que los toreros, tú bien dices, un torero claro que sabe cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal. Pero si un torero sin exponer le vale para triunfar, ¿por qué va a exponer? ¿Por qué el Juli mata tan mal como mata? Claro, siempre yéndose atrás, saliéndose fuera de la suerte, tal. Porque le vale, porque corta orejas en todos los sitios. Y en Madrid lo quiere hacer igual. Pero en Madrid se encuentra con un público que eso se lo recrimina. Y se lo vamos a recriminar mientras siga haciendo las cosas así. Y que lo tengan en cuenta. Te digo esa de la estocada como te digo a Pereira. Pereira, que no adelanta la pierna. Que es que muchos dicen, ¿qué bien la ha llevado o qué tal? O qué largo la ha llevado. Es que el toreo no hay que llevarle ni corto ni largo. El toreo hay que torear y el toreo hay que cargar la suerte. Y los cánones no los vamos a repetir, pero los 3 cánones todo el mundo lo sabe. Y como añadió Domingo Ortega, el de cargar la suerte sería el cuarto, ¿no? Entonces, ese es el toreo que gusta, ¿no? Así que a mí que le cojan de aquí adelante y que despatarraos, descargando la pierna para atrás, le lleven a 2 metros para allá, eso para mí no es estético en el toreo, ¿no? Y desgraciadamente pues se está acostumbrando a ver eso, yo creo que por falta de afición o por falta de exigencia. Sí. Y última pregunta, Roberto, de actualidad. ¿Qué pensáis acerca del cierre de las ventas y no sé si creéis que el aficionado está olvidado? Bueno, pues lo has dado en el clavo, David. Lo has dado en el clavo porque el aficionado de Madrid y el abonado no es que esté olvidado, es que está marginado. Por desgracia, ya llevamos bastante tiempo así, pero, perdón, no es el coronavirus, que ya lo he pasado. Perdón. Tranquilo. No, como te decía, por desgracia, no es la primera época en la que el aficionado o el abonado de Madrid se encuentra marginado. Ya en los últimos años de la anterior empresa estábamos en la misma situación. Nadie cuenta con el aficionado, no se dan cuenta que nosotros somos el cliente de este espectáculo, que nosotros mantenemos este espectáculo y nos tienen olvidados. Desde que se anunció lo de la pandemia, pues no hemos tenido prácticamente ningún contacto, ¿no? La empresa ni nada. Y ya es que no solo con el aficionado, pero nosotros somos una asociación que representa a un gran número de aficionados, somos una asociación que es la más numerosa de Madrid Capital
y dentro de ello estamos dentro de una plataforma de diferentes asociaciones en las que, por qué menos que tener algo de comunicación con nosotros, ¿no? Decirnos cómo está la situación, los objetivos que tienen o cómo está la situación de las famosas obras en Madrid, que este año pasado, ya que nos han dado todos, pues se podían haber aprovechado para condicionar muchos aspectos que la Plaza de Toros de Madrid está mal, pero en cambio nada, ¿no? Entonces, como te digo, nosotros vamos a presentar una carta en la que queremos reactivar la economía del sector, y lo más importante para reactivar no es lo que han hecho asociaciones de banderilleros o matadores y demás, pedir ayudas al gobierno para que no sufran la discriminación como comparado con otros sectores, que eso lo apoyamos, pero la mejor ayuda para todo el sector es dar toros, y dar toros en la plaza que es el espejo de las demás plazas, que las ventas. Nosotros nos indignamos cuando oímos al empresario Rafael García Garrido hablar de ferias. Madrid no solo es ferias, si es que la feria de San Isidro es tan importante como la Plaza de Toros de Madrid, que por pliego tienen que dar 70 tardes, que tienen que buscar algún tipo de medida, que no me hablen de que si dan un festejo ya tienen que pagar el pliego a la Comunidad de Madrid y demás. Eso son milongas, porque todo se puede sentar y todo se puede negociar. ¿O es que nos dijeron a nosotros cuando no celebraron ningún tipo de espectáculo que les prolongaron un año más, si no dieron ningún otro tipo de espectáculo que no era de toros? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí no negociaron? Pues señores, vamos a negociar durante la pandemia, vamos a hacer otro pliego extraordinario, sin canon o sin lo que ellos quieren, en lo que ellos se llega a un acuerdo, pero vamos a dar toros. Vamos a dar toros para ayudar al sector. ¿Y por qué? Porque también en la Comunidad de Madrid, tanto Isabel Díaz Ayuso, que presume de aficionada, que dice que hay que ayudar a otros sectores, como el de la hostelería, como el de la cultura, el cine y el teatro, que hay que coger medidas del 50%, bla, 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 bla. Y en espacios cubiertos. Y se autorizan conciertos. Y se autoriza las carreras del hipódromo en Madrid. Se autoriza de todo. Pero los espectáculos taurinos no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sentir nosotros esa marginación? Pues eso lo vamos a reivindicar. Lo que a mí me entristece y me da pena, que el mundo del toro pues no está unido. Nunca lo ha estado, y es muy difícil que se una, ¿no? Porque es un mundo tan egoísta y tan intereses, que si fuésemos todos de la mano, pues haríamos más fuerza, ¿no? Pero aquí cada uno va a lo suyo, y los aficionados, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir en nuestra línea y decir que donde nosotros mejor podemos defender a esos ganaderos que lo están pasando mal, a esos subalternos que no tienen para comer y demás, pues es yendo a la plaza, ¿no? Y eso es pues pidiendo que se empiecen a dar corridas de toros, pero ya. Muy bien, Roberto. Pues bueno, muchísimas gracias por atenderme de nuevo. Ha sido un placer esta conversación, conversar con un aficionado, un gran aficionado como tú, comprometido, dedicándole mucho tiempo a esta pasión, ¿no? Y bueno, seguro que tú y todos los que formáis la Asociación El Toro estáis igual de comprometidos, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias, David, porque la verdad que ya te digo, para mí es un orgullo no poder ser el presidente en este 25 aniversario, y que yo creo que todos los miembros de la asociación estamos deseando que ojalá pues se nos pueda ver un poco en las plazas para podernos ver a todos y disfrutar de, como bien dices, ¿no? de esta pasión y de esta afición que es lo que nos da la vida. Muchas gracias. Y por cierto, saludar también a muchos de los miembros de la asociación a los que conozco y bueno, y que son excelentes aficionados. Roberto, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti, y a seguir con este programa que va a ser un éxito seguro. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo.